¿Alguna vez has usado el alcohol o la cocaína no para celebrar, sino para soportar el día? No para buscar placer, sino para apagar algo, algo que no sabes nombrar con claridad. Muchas personas no beben porque les gusta beber. Beben porque, por algunas horas, el ruido interno se silencia. Y muchas no consumen cocaína por euforia, sino por la ilusión momentánea de sentirse vivos, presentes, enfocados, completos. El problema no empieza en la sustancia, empieza antes, en un vacío que se instala lentamente, un vacío que aparece cuando la vida sigue funcionando por fuera, pero por dentro se siente desconectada, cuando los días se repiten sin dejar sentido, cuando estar sobrio significa volver a sentir una ausencia difícil de tolerar. El alcohol relaja, pero después deja un hueco más profundo. La cocaína acelera, pero luego expone un cansancio aún mayor. Ambas prometen alivio, pero no tocan la raíz. La psicología profunda observa que muchas adicciones no buscan placer, sino anestesia. No buscan felicidad, sino silencio. Silencio frente a una sensación interna de vacío, de falta de dirección, de desconexión con uno mismo. Este contenido no habla de culpa ni de debilidad. Habla de un fenómeno humano, de cómo el vacío empuja a buscar algo externo que lo llene, aunque sea por unas horas, aunque el precio sea alto. Porque cuando el efecto pasa, el vacío sigue ahí, más claro, más evidente. ¿En qué momento el alcohol dejó de ser una elección y empezó a ser un refugio? ¿Qué parte de ti intenta callar cada vez que consumes cocaína? ¿Y si el verdadero problema no fuera la sustancia, sino el vacío que aparece cuando su efecto termina? El alcohol y la cocaína no llegan a la vida de una persona por casualidad. Llegan cuando algo ya está roto por dentro, aunque todavía no sea visible por fuera. Al principio parecen una solución. El alcohol desacelera la mente, suaviza la ansiedad, afloja la tensión de existir. La cocaína, en cambio, acelera el cuerpo, crea una sensación artificial de claridad, de poder, de presencia. Durante unas horas, el vacío se vuelve tolerable. Durante unas horas, parece desaparecer. Pero no desaparece, solo se esconde. La psicología describe este mecanismo como anestesia emocional. No se consume para sentir más, sino para sentir menos. Menos duda, menos incomodidad, menos silencio interno. Muchas personas no soportan el estado de sobriedad no por dependencia física inmediata, sino porque al estar sobrias se enfrentan a algo que no saben cómo sostener. Una sensación de vacío, de falta de sentido, de desconexión profunda con su propia vida. Carl Jung señalaba que aquello que no se vuelve consciente se repite como destino. En este sentido, el consumo no es solo un hábito, sino un ciclo, un intento constante de evitar una experiencia interna que insiste en regresar. Después del alcohol viene el bajón. Después de la cocaína, el cansancio, la culpa, la irritabilidad. Y con ellos, el vacío reaparece con más fuerza, no solo porque la sustancia se fue, sino porque ahora se suma la conciencia de haber vuelto a necesitarla. Aquí comienza la repetición. No porque la persona quiera destruirse, sino porque no encuentra otra forma de callar lo que siente. El consumo se vuelve una forma de regular emociones que nunca aprendieron a ser reguladas de otro modo. La filosofía existencial habla de este punto como una huida de la conciencia. Estar presente duele. Pensar duele. Sentir duele. Y la sustancia ofrece una salida rápida, aunque sea temporal y costosa. Con el tiempo, el alcohol ya no relaja como antes. La cocaína ya no estimula de la misma manera. Pero el cuerpo y la mente recuerdan el alivio inicial y lo persiguen, aunque ya no exista. Lo trágico no es solo la dependencia, es que poco a poco
la persona empieza a definirse por el consumo, por lo que bebe, por lo que toma, por lo que necesita para soportar el día. Y mientras tanto, la pregunta central queda sin respuesta. No es ¿por qué consumo?, sino ¿qué vacío estoy intentando no sentir cuando lo hago? ¿Hasta qué punto el alcohol y la cocaína se convirtieron en la única forma que encontraste para no enfrentarte a ese vacío que te espera cuando el efecto termina? Al principio, el alcohol y la cocaína ocupan un lugar específico, un fin de semana, una noche, un momento de escape, pero con el tiempo dejan de ser algo que haces y comienzan a ser algo que te acompaña, algo que organiza tus días, tus decisiones, tus relaciones, algo alrededor de lo cual empieza a girar tu vida. La identidad se va desplazando sin que te des cuenta. Carl Jung explicaba que la identidad se construye a partir de símbolos, roles y narrativas internas. Cuando una persona pierde contacto con su sentido profundo, busca sostenerse en algo externo. Y el consumo puede convertirse en ese sostén, no porque aporte significado real, sino porque ofrece una estructura, una rutina, una previsibilidad emocional. Beber deja de ser un acto social y se vuelve una necesidad silenciosa. La cocaína deja de ser una elección y pasa a ser una herramienta para funcionar, para rendir, para soportar, para no caer. Aquí aparece una división interna, la persona que eres cuando consumes y la persona que eres cuando no lo haces. Sobrio, el vacío es más evidente, las preguntas aparecen, el cansancio existencial se hace más claro. Consumido, todo parece momentáneamente bajo control, aunque sea una ilusión. Esta división genera desgaste. Vivir fragmentado cansa. Sostener dos versiones de uno mismo cansa. La filosofía existencial describe este estado como una pérdida de autenticidad. No en un sentido moral, sino ontológico. La persona ya no sabe quién es sin el efecto de la sustancia. No reconoce su propia experiencia sin ese filtro químico. Y cuanto más se prolonga esta dinámica, más difícil se vuelve imaginar una vida sin alcohol o cocaína. No porque no sea posible, sino porque el vacío que aparecería parece demasiado grande. El consumo empieza a proteger de algo más profundo, el miedo a enfrentarse a una vida que no se siente propia, a una historia personal que no encaja, a decisiones tomadas más por adaptación que por deseo real. Por eso, reducir todo a fuerza de voluntad es una simplificación peligrosa. Aquí no se trata solo de dejar de consumir. Se trata de enfrentar una pregunta más incómoda. ¿Quién eres cuando no bebes? ¿Quién eres cuando no consumes? ¿Quién queda cuando el efecto desaparece? Mientras esa pregunta no tenga espacio, el ciclo tiende a repetirse, no por debilidad, sino por falta de alternativas internas, porque el vacío no se resuelve eliminando la sustancia solo estaba cubriendo algo que sigue ahí, esperando ser visto. ¿Hasta qué punto el alcohol y la cocaína no solo anestesian el vacío, sino que también te impiden descubrir quién serías sin ellos? El alcohol y la cocaína no solo generan dependencia, también generan silencio. No el silencio tranquilo, sino el silencio cargado de vergüenza. Esa sensación de tener que ocultar una parte de la propia vida, de medir las palabras, de seleccionar cuidadosamente qué se muestra y qué se esconde. La vergüenza no aparece solo por el consumo en sí, aparece cuando la persona siente que ha fallado consigo misma, cuando nota que hace algo que no encaja con la imagen que tiene de quién debería ser. Después de beber demasiado o consumir cocaína, no solo llega el bajón químico, llega la autocrítica, el reproche interno, la promesa silenciosa de que mañana será diferente.
Pero esa promesa rara vez se sostiene sola, porque el vacío que empuja al consumo sigue intacto. La psicología entiende la vergüenza como una emoción profundamente relacional. No es solo culpa por un acto, sino miedo a ser visto tal como uno es. Y en el caso del alcohol y la cocaína, ese miedo se intensifica. Por eso muchas personas consumen solas, o mienten sobre la cantidad, o minimizan lo que pasa, no porque quieran engañar, sino porque no saben cómo exponerse sin sentirse destruidas. Aquí, el ciclo se cierra. El vacío empuja al consumo. El consumo genera vergüenza. La vergüenza profundiza el vacío. Y entonces, el alcohol vuelve a aparecer como anestesia. La cocaína vuelve a ofrecer energía artificial, no para celebrar, sino para olvidar. La sociedad también juega un papel ambiguo. El alcohol está normalizado, incluso incentivado. La cocaína circula en espacios donde se exige rendimiento, presencia, éxito. Pero cuando el consumo deja de ser controlable, la mirada social cambia. Se juzga, se etiqueta, se simplifica, y esa mirada externa termina siendo internalizada. La persona empieza a verse a sí misma como el problema, sin entender que el consumo fue una respuesta, no el origen. Mientras la vergüenza gobierna, pedir ayuda se siente imposible, hablar se siente peligroso, y el silencio se vuelve una forma más de encierro. No porque no haya salida, sino porque el miedo a ser visto pesa más que el deseo de cambiar. Y así, el alcohol y la cocaína siguen cumpliendo su función: callar el vacío, adormecer la vergüenza, mantener todo en movimiento. ¿Hasta cuándo el silencio y la vergüenza seguirán siendo parte del precio que pagas cada vez que usas alcohol o cocaína para no sentir el vacío? Llega un momento en el que el alcohol y la cocaína ya no cumplen su promesa inicial. No porque la persona haya cambiado, sino porque el vacío se ha profundizado. El cuerpo se acostumbra, la mente anticipa, el alivio dura menos y el precio emocional es cada vez más alto. Aquí ocurre algo importante. El vacío deja de ser solo una molestia silenciosa y se vuelve evidente. Aparece incluso durante el consumo, incluso en medio del efecto, incluso rodeado de otras personas. La psicología profunda sugiere que este punto no es el fondo, sino una señal. No una señal de fracaso, sino de agotamiento del mecanismo de escape. Carl Jung afirmaba que los síntomas aparecen cuando la psique ya no puede sostener una forma de vida que se ha vuelto ajena. Desde esta perspectiva, el vacío no está castigando, está indicando que el alcohol y la cocaína dejaron de ser una solución viable, indicando que la anestesia ya no alcanza, indicando que algo interno exige ser escuchado de otra manera. Este momento suele vivirse con confusión. La persona siente que ya no funciona ni sobria ni consumiendo. Sobria, el vacío pesa. Consumida, el vacío no se va. Y esa sensación puede ser aterradora, porque obliga a detenerse, a mirar, a reconocer que la estrategia utilizada hasta ahora ya no sirve. La filosofía existencial describe este punto como una ruptura del automatismo, cuando ya no es posible seguir huyendo sin consecuencias internas, cuando la conciencia empieza a reclamar espacio. No es un momento heroico, no es claro, no es inspirador, es incómodo, es incierto, y muchas veces se vive en soledad. Pero también es el primer momento genuino de verdad, no una verdad moral, sino una verdad vivencial. El alcohol y la cocaína no estaban llenando el vacío, solo lo estaban cubriendo. Aquí, el vacío cambia de función. Ya no es solo ausencia, se vuelve un límite que dice: así no se puede seguir, no porque esté prohibido, sino porque ya no funciona. Este límite no ofrece respuestas inmediatas, no promete alivio rápido,
solo interrumpe la repetición, y en esa interrupción aparece algo raro, un espacio incómodo, sí, pero también un espacio donde, por primera vez en mucho tiempo, no hay anestesia. Y si ese vacío, que ahora ya no se puede tapar con alcohol o cocaína, fuera el punto exacto donde algo distinto podría comenzar a tomar forma? Cuando el alcohol y la cocaína dejan de funcionar como antes, no aparece inmediatamente claridad. Aparece miedo. Miedo a estar sobrio. Miedo a sentir sin filtros. Miedo a descubrir qué hay realmente detrás del vacío. Durante mucho tiempo, la sustancia cumplió una función precisa: regular emociones, silenciar pensamientos, sostener el ritmo de la vida. Quitarla, aunque sea mentalmente, no se vive como liberación, sino como amenaza. La sobriedad no se percibe como neutral, se percibe como exposición. Sin alcohol, la ansiedad no tiene amortiguador. Sin cocaína, la falta de energía se hace evidente. Sin el efecto químico, la mente queda sola frente a preguntas que habían sido postergadas durante años. La psicología describe este estado como resistencia al contacto interno, no porque la persona no quiera cambiar, sino porque teme lo que podría encontrar si deja de huir. Aquí aparece una paradoja profunda. El consumo duele, pero la idea de no consumir parece aún más dolorosa. El alcohol y la cocaína no solo anestesian el vacío, también protegen de la conciencia, protegen de la tristeza no resuelta, de la frustración acumulada, de la sensación de haber vivido una vida que no encaja del todo. Por eso, muchas personas dicen: no sé quién sería sin esto, no como excusa, sino como verdad existencial. La identidad quedó ligada al consumo, a la forma de socializar, a la manera de rendir, a la forma de tolerar el día a día. La filosofía existencial sostiene que el ser humano teme más al sinsentido que al sufrimiento, y la sobriedad, en este punto, amenaza con revelar justamente eso: una vida que necesita ser reinterpretada. Este miedo no se expresa siempre en palabras. A veces se manifiesta como irritación, como apatía, como rechazo a cualquier reflexión profunda, porque pensar implica detenerse, y detenerse implica sentir. Mientras tanto, el vacío sigue ahí, ya no completamente tapado, pero tampoco comprendido. Este es un estado frágil, no es recaída, pero tampoco transformación. Es un punto intermedio donde la conciencia empieza a abrirse, aunque todavía no sepa qué hacer con lo que ve. Aquí no hay soluciones claras, solo una pregunta que empieza a tomar forma lentamente, una pregunta que el alcohol y la cocaína habían mantenido en silencio durante mucho tiempo. ¿Qué es exactamente lo que temes encontrar en ti mismo cuando imaginas una vida sin alcohol y sin cocaína? Llega un punto en el que el alcohol y la cocaína ya no pueden seguir cumpliendo la función que tuvieron, no porque desaparezca el deseo, ni porque todo se aclare de repente, sino porque algo interno se ha cansado de huir. El vacío, que durante tanto tiempo fue tapado, anestesiado o acelerado, permanece, pero ahora se presenta de otra manera. Ya no como una ausencia que debe ser eliminada a cualquier costo, sino como un espacio que exige ser sostenido. Sostener el vacío no significa entenderlo de inmediato, no significa encontrar respuestas rápidas ni transformaciones espectaculares. Significa permanecer sin anestesia frente a lo que antes era intolerable. Durante mucho tiempo, el alcohol relajó lo que no sabía descansar. La cocaína empujó lo que no sabía avanzar. Ambos ofrecieron una forma de seguir viviendo cuando la vida había perdido coherencia interna. Reconocer eso no es justificar el consumo, es comprender su función.
Y comprender es el primer gesto de honestidad profunda con uno mismo. El vacío no aparece porque algo esté mal contigo. Aparece cuando una forma de vida deja de hacer sentido. Cuando las decisiones tomadas, las rutinas sostenidas y las identidades adoptadas ya no coinciden con lo que el interior necesita. En este punto, el vacío deja de ser solo sufrimiento. Se vuelve límite. Marca el final de una estrategia que ya no funciona. No hay promesas aquí, no hay recetas, no hay finales claros. Solo la posibilidad de no seguir tapando, de no seguir acelerando, de no seguir silenciando. El alcohol y la cocaína no eran el centro de la historia, eran el intento de sobrevivir a una desconexión profunda. Y cuando ese intento se agota, queda algo frágil, pero real, la experiencia directa de estar vivo sin intermediarios. Tal vez el vacío no sea el enemigo que creíste. Tal vez sea el espacio donde algo que fue postergado durante años finalmente puede ser visto. No como una obligación de cambiar, no como una exigencia de mejora, sino como un momento de verdad silenciosa. A veces, el comienzo no llega con claridad ni fuerza. Llega con quietud, con incomodidad, con una presencia que ya no se puede evitar. Y quizá eso, por sí solo, ya sea suficiente para que algo empiece a reorganizarse por dentro.